Primera sesión importante, primer duelo del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. La clasificación del sprint. McLaren podría ser la referencia, tenía que confirmarlo, y Piastri ha vuelto a repetir ese gran tiempo que ha hecho en los entrenamientos libres. Por detrás, entre los pilotos hispanohablantes, Carlos Sainz ha sido el mejor clasificado, sexto, con oportunidades de puntuar mañana. ¿Qué pueden hacer Alonso y Colapinto? Lo vemos hoy aquí en Data Performance F1. Muy buenas, Chemi, bienvenido. Muy buenas, muy buenas. Ya tenemos a los coches de nuevo rodando y compitiendo en esta ocasión en Spa-Francorchamps. Menudo circuitazo y menuda sesión de clasificación a la sprint. ¿Cuánto rueda esta gente? Es impresionante. Lo que ya un equipo hace 5 temporadas, esto lo hacen en uno. O sea, es una cantidad de días en pista que es espectacular. Y un circuito como Spa, que ya sabemos todo lo que es, incluso alguno, yo he podido estar ahí varias veces compitiendo, haciendo pruebas. Y madre mía, lo que nos puede ofrecer un circuito como este es algo realmente muy a estudiar. Y es lo que vamos a hacer, estudiar qué es lo que ha ocurrido en este primer duelo, buscando ese mejor tiempo, buscando todo el rendimiento. Y es que hay algunos secretos, porque hay equipos o monoplazas que buscan algo más de velocidad en recta, aun sabiendo que el tiempo se hace en las curvas. Pero otros que es que, incluso centrándose en ese segundo sector, no han conseguido ser tan competitivos como deberían. Lo podemos ver como el vencedor en esta ocasión ha sido Oscar Piastri. Veremos si mañana consigue transformar la gran vuelta de hoy en 10 puntos en la sprint y a ver qué es lo que ocurre luego en la clasificación, porque lo que es siempre la clasificación al sprint es una antesala de lo que pueda ocurrir el fin de semana. Sí, es. No hay mejor manera de preparar un fin de semana que con una sprint quali y con una sprint race delante. O sea, no hay mejor manera de poder entender cómo funciona el coche en una vuelta, en carrera, cómo es el comportamiento del neumático medio, el blando, la degradación, la estrategia. Si quieren carreras impredecibles, te aseguro que un sprint no es el camino. Si quieren carrera y un fin de semana de repletos de acción y de competición y de pruebas, es el mejor camino y la mejor manera de poder hacer el trabajo. Además, para entender cómo han conseguido encontrar el rendimiento en el día de hoy, hay que ver cómo han sido las mejoras que han traído, porque ha habido cambios. Claro, veníamos de varias semanas de parón y se nota que en muchos equipos han estado trabajando en la fábrica y han seguido intentando buscar un extra para que sus monoplazas sean más competitivos en esta segunda mitad de la temporada. Claro, el problema es que con un formato del sprint solo tienes una sesión de entrenamientos libres y hay equipos, como se ha dicho en Aston Martin, por ejemplo, que es que han hecho pruebas en la Sprint Q. Claro, y el sprint race, o sea, es que no va a ser más que un libres 2 y un libres 3. Lo importante es la sprint, o sea, no es la sprint, es la carrera, es la quali y la carrera. Y en este sentido no es un fin de semana sprint, pero como no es una sesión de pruebas, son tres, pasa que la sprint se consideran ya sesiones de pruebas, pues tenemos un montón de evoluciones. McLaren ha traído cambios en la trasera, Ferrari también, con su super ultra revolución en la suspensión, que se espera que le dé mucho rendimiento y de momento no está dando nada. Red Bull con sus cambios en la delantera, en la suspensión delantera, también en el trasero y ajustes siguen trayendo cosas de fiabilidad, o por lo menos siguen marcando con fiabilidad. Mercedes también ha traído cosas. Aston Martin una nueva ala delantera con ajuste también de setup, que no se ha podido componer ahí. De Morro también han traído cosas y sobre todo bajar el draje en la parte trasera con el ala y el Wing Wing, haciéndolo mucho más simple. Igual que en este caso Alpine. Los Racing Bulls han traído sobre todo temas de reducción del ala trasera y una pequeña evolución en el difusor. Y Williams es el que más se puede decir que ha trabajado a fondo en el coche con cambios en el lateral, en las vallas y en los inputs, pero sabemos que el trabajo que tiene que ha estado hasta ahora es mucho más reducido que otros equipos. Claro, equipos como Mercedes
Williams o Racing Bulls, que veíamos que en este parón inicial veraniego, en el vídeo que hicimos, que eran las escuderías que menos habían desarrollado sus monoplazas, pues aquí sí que han traído novedades y buscan dar un paso adelante. Y es lo que podemos ver en estos gráficos, como Red Bull sigue intentando mejorar su coche para ser cada vez más competitivos e intentar arrebatar más victorias a McLaren. Yo creo que más que por los mundiales, que están complicados, quizás es orientado al duelo por el subcampeonato, viendo que los Mercedes hacen varios ceros entre averías y demás, y los Ferrari no dan con la tecla. Y básicamente es eso lo que han sacado. Fíjate la cantidad de evoluciones para ser una sprint, que solo Haas y Stake siguen con el coche que tenían. El resto todos han tocado alguna cosa, todos han cambiado alguna cosa. Y a nivel de componentes hay un montón de cosas que se han podido tocar, sobre todo trabajo de la trasera, trabajo de freno trasero, optimización del nivel de drag, que es lo que hablábamos, hay que intentar bajar el nivel de drag todo lo que se puede más y a partir de tener el coche lo más rápido posible. Entonces, para ser un viernes, que sigue siendo un viernes hoy, que parece un sábado, pero es un viernes, se ha trabajado mucho. Ahora sí que nos adentramos, tras ver los cambios, en el rendimiento que nos ha mostrado la Sprint Qualifying. Esta sesión del viernes con la que podemos formar ya la parrilla de salida para la siguiente sesión, que será la Sprint de mañana por la mañana durante el sábado. Lo más increíble yo creo que ha estado en cómo de fácil hacía los tiempos Oscar Piastri, tanto en los entrenamientos libres como a la hora de la verdad aquí en la SQ. Y la cantidad de carga que tiene ahora mismo en McLaren. Es un coche que ha optado claramente por el sector 2. Si los limitantes la temporada 2023, donde depredieron tantísimo en la recta, han hecho una línea bastante similar a ese año 2023, pero esta temporada han buscado tener un poco más de apoyo y tener un poquito más de carga en esa zona central, que saben que es que era la rápida. El año pasado buscaron velocidad en recta y no les fue. En el 23 buscaron velocidad en la curva y les faltaba eficiencia, que este año sí que tienen, entonces tienen un coche que por fin puede hacerles ganador. Verstappen ha ido por una línea de más velocidad en recta, lo que ha dado un gran primer tramo y un gran tercer tramo, pero el sector 2 le ha costado un poquito más. Y Ferrari ha ido en la línea de McLaren, pero se nota que está todavía detrás. 2 décimas con Norris en el sector central, 5 décimas a Piastri. El coche en la zona del SCOMS y en la zona baja de la 12 a la 14 a la 15 es donde ha muerto sobre todo. Y Russell y Mercedes totalmente desaparecidos. Antonelli fuera en SQ1, Russell fuera en SQ2, muchos problemas y a partir de ahí todo se ha complicado bastante más. Más allá de todo esto, la zona media, muy buena actuación de Haas, yendo muy bien el primer tramo, pero sosteniendo el coche en la zona central con el grip. Veremos lo que hace este coche sin grip del neumático, porque es el problema que tiene cuando vas por un setup de low downforce, es decir, de baja carga, porque te apoyas mucho en el neumático y cuando no hay neumático no te apoyas en nada porque no hay nada. Y luego tienes también a Bortoleto, Gasly y Hadjar, en situación opuesta a los Racing Bulls a los Haas. Los Haas han ido con poca ala, los Racing Bulls con muchísima ala. Haas mal sector 2, los Racing Bulls un gran sector 2. Entonces, todo ha ido bastante más en línea y todo bastante más claro. Y los problemas son los de Aston Martin, que ese tramo central, ese 44.3, ese 44.4, es lo que les ha complicado mucho más el tiempo. Pero bueno, Que es el primer día. no ha mejorado el tiempo de la SQ1 en la SQ2. Han hecho Fernando Alonso el mismo. Por lo tanto, no han aprovechado la engomación de la pista y en cambio otros equipos sí. Fernando Alonso ha dicho en la rueda de prensa que es que ellos ya van al 100% en la SQ1 y por eso es más normal y más fácil que consigan los mejores tiempos en la primera ronda, mientras que otros equipos van cada vez aportando más potencia y también creando esa velocidad que les permite al final sobrepasarles. También quiero puntualizar la gran clasificación de Carlos Sainz, que también le hacía falta,
para ganar confianza y sobre todo venciendo con creces a su compañero de equipo a una vuelta, que es el punto fuerte también de Alex Albon. Veremos si mañana consigue Carlos transformarlo en unos puntos que serán muy importantes para la moral del piloto madrileño y para seguir ayudando a Williams en esa posición, en esa quinta posición del Mundial por equipos. Si vemos un poco lo que han sido los mejores registros, los mejores sectores, aquí queda muy claro esas configuraciones que mencionabas anteriormente, Chemi. Los equipos que han ido más descargados de ala buscando ser competitivos en primer y tercer sector, y los equipos como McLaren o Racing Bulls que han buscado destacar en el segundo sector para buscar el tiempo en Spa. Hay una cosa muy clara que tiene el circuito de Spa. Si tú buscas ala, vas muy bien en el primer y tercer tramo, pero te cuesta el sector 2. Si tú quitas ala, o sea, si tú buscas más carga, si tú le metes un poquito más de ala al coche, lo que vas muy bien es el sector 2. Los Sauber, los Haas, Red Bull y en parte también los Aston Martin y Ferrari han ido sobre todo a buscar un poquito más de velocidad en la recta. Y claro, Haas el primer tramo el mejor equipo, el segundo, también Red Bull el segundo equipo, Alonso muy bien ahí, y Gasly con una P6, a pesar de tener una velocidad final en la recta, que la estoy buscando de 3.42, es decir, bastante descargado, pero con problemas de motor, que aquí se nota mucho la potencia, que no llega al Renault. Luego tienes a los Ferrari y a los Mercedes un poco más atrás y sobre todo el McLaren, que está corriendo poco porque va muy, muy cargado, porque va muy orientado a la zona central de la vuelta y porque es lo que quieren ellos. Y en esa zona central de la vuelta es donde Red Bull aguanta pero no está, donde Ferrari busca ese extra pero les falta y donde se nota todo. Y ahí es donde también el problema, que es una de las cosas que vamos a ver a continuación, de que Aston Martin no ha tenido ese extra de grip y no ha tenido ese extra de carga porque ha buscado un setup muy de velocidad en recta, pero muy poco de velocidad en la curva. Tenía que hacer un 43 en el sector 2, ha hecho un 44. Si no haces un 43 en cual estás muerto. Y aquí ha hecho un 44 y al final ahí, aunque vayas bien en el primer tercer tramo, la zona central es demasiado dañina como para poder sobrevivir. Quizás mañana sí que conseguirán un extra de grip con el neumático blando. Hablo para clasificación. Deberían cambiar, deberían buscar otro tipo de seta, buscar un poquito más de ala, quitarse velocidad en la recta y buscar más apoyo en la curva. Rinde mucho Es, más tener un poquito más de ala, como ha hecho McLaren, que tener mucha velocidad en la curva, en la recta, porque la curva es lo que te va a matar. es cierto que en los entrenamientos libres habían conseguido tiempos más o menos similares a Alonso y Stroll e iban con configuraciones bastante diferentes. Alonso con menos carga que su compañero de equipo y a lo mejor ese diferencial que hay de piloto entre Fernando y Lance es lo que les puede dar un input cuando los dos vayan con algo más de carga aerodinámica. Lo bueno que tienes una quali con parque abierto, con Sí, parque con una opción de setup mañana. Entonces tienes opción de corregir esto. No es definitivo. Si fuera definitivo de que el parque cerrado ya es definitivo, ya olvídate, porque el fin de semana estaba totalmente perdido. y viendo un poco cómo han sido las secciones en esta Sprint Qualifying, podemos comprobar que destaca mucho las velocidades de Verstappen, tanto en curvas lentas y en la curva rápida. En la curva rápida, el Red Bull es donde vive, donde sigue viviendo y lo que le permite bajar el ala, porque a alta velocidad va, pero a baja velocidad tiene que sacar el extra Verstappen. Y ahí es donde ha podido aguantar bien Verstappen con ese extra de grip y con un comportamiento de piloto mucho mejor que su Noda. Más allá de todo esto, McLaren también va bastante bien en esas dos partes, que son la zona lenta y la rápida. Y nos encontramos también a Aston Martin con un coche que a alta velocidad más o menos va, pero a baja velocidad, sobre todo con Alonso, y luego en la curva rápida, en empujón, porque tiene menos ala, pues no ha terminado de funcionar tan bien. Pero es una primera referencia. Mañana tenemos una sprint race que se utilizará como libres 3, a no ser que llueva, porque en ese caso ya no se utilizará como nada. Será una transición para preparar incluso la quali en condiciones de mojado. Y mañana seguimos probando. Aunque sea una sprint, mañana se sigue probando.
Estos son las velocidades en los diferentes tipos de curva en esta Sprint Qualifying. También destacar la agresividad de Carlos Sainz manteniendo altas velocidades respecto a sus rivales y es lo que le ha permitido estar en esa ronda final de la SQ. Y esas velocidades hay que transformarlas en el tiempo que empleas para recorrer lo que es, en este caso a la izquierda vemos la primera curva de Spa-Francorchamps y en la imagen de la derecha es el tiempo que han empleado para completar las curvas 9 y 10 de este trazado. Lo que destaca sobre todo es los problemas que tiene Mercedes en curva lenta. Han sido los peores también junto con los Alpine. Sorprende también que estén tan atrás los Alpine. Aston Martin se va acercando cada vez más en la curva lenta, pero ahí ya vemos que están todos en 7.08, 7.06, 7.10, esto bastante cercano. Y luego en la curva rápida, McLaren va muy bien, Verstappen está muy bien, sorprende también muy bien la velocidad de Albon, con una posición segunda, y ahí es donde le ha costado a Aston Martin, con Alonso detrás, muy cerca de Hamilton, de Hülkenberg y Antonelli, que ha tenido problemas. Evidentemente, eso salida de pista le ha dañado el coche y le ha complicado mucho poder salir. No es normal que pierda tanto tiempo a alta velocidad y no es normal que el coche vaya tan mal. Evidentemente, esa salida de pista en la 14 es lo que le ha complicado y lo que le ha condenado en todo. Esto es, son algunos de los datos a nivel general de lo que ha sido esta Spring Qualifying. Vamos a adentrarnos en lo que han sido los duelos en cada una de las partes. El duelo por el mejor tiempo entre Piastri y Verstappen. Y se marca mucho lo que veníamos diciendo. La diferencia con la que han encarado tanto en Red Bull como en McLaren esa búsqueda del mejor tiempo a una vuelta. Ellos tienen velocidad en la recta y tienen curva rápida. Y eso es lo que les da el velocidad en primer tramo para ir una décima mejor en la curva 5. Lo que les quita también una décima en la curva 11, que es empujón, 10-11. Y lo que les deja también una parte final de la vuelta bastante rápida. Lo que tiene McLaren es que lo que pierde lo recupera increíblemente rápido. En alrededor unos 500-800 metros, en toda la zona de la 5 a la 9 es capaz de quitarse alrededor de pues, 3 décimas, en este caso, y sobre todo en la parte baja de la 12 a la 15 es donde ha hecho el tiempo. Estaba a cero y ya es donde acaba por delante. Eso es donde está el tiempo y eso es lo que está haciendo. Red Bull va muy bien en curva, o sea, en la recta, McLaren va muy bien en la curva. Red Bull tiene un coche muy bien equilibrado para poder ir bien a alta velocidad. McLaren, cuando hablamos de rendir por debajo de los 200, 180, es el mejor coche aquí. Y eso es lo que le ha dado el rendimiento y lo que le ha permitido estar tan adelante. Son diferentes enfoques. McLaren ya quiere hacer lo que nunca ha podido hacer, pero que este año por fin puede, que es buscar el sector 2 con seguridad. Red Bull necesita buscar la velocidad en la recta. Y como haya lluvia, o rueda usada, o menos grip, o condiciones que no sean óptimas, Red Bull no va a tener tantas opciones como McLaren. Eso en el duelo por la pole position entre Piastri y Verstappen. En el duelo por estar entre los 10 primeros, Hadjar sí que ha pasado ese último corte. Fernando Alonso finalmente se ha ido quedando atrás porque no ha conseguido mejorar su tiempo de SQ1. Es lo que veníamos hablando, tener una velocidad muy buena en la recta, sí, te da 3 décimas en el primer tramo y te da otras 2 décimas, ganas 5 décimas por velocidad en recta. Pero es que estás perdiendo alrededor de 8 décimas por el sector 2. Llegar mejor a la curva 5, pero no puedes ir al gas entre la 5 y la 6. En la 7 tienes que levantar mucho más, incluso quitar por completo el gas. En la 11 tienes que ir muy lento al nivel de cero gas, cero acelerador, mientras que Racing Bulls va con 80%. Luego también en la zona lenta de la 12 a la 14, bueno, zona lenta, zona media, estás perdiendo otras 2 décimas, que luego las recuperas, pero al final de la vuelta vuelves a perder. Este es el problema que ha tenido Aston Martin. Ha ido demasiado ligero en la recta y demasiado poco cargado en la curva y ha perdido más en la curva de lo que ha ganado en la recta. Hablamos de que ha ganado 5 décimas en la recta, pero ha perdido 8 décimas en la curva. Esto es un error de setup bastante claro, que seguramente mañana busquen una configuración diferente y traten de buscar un poco más de apoyo en la curva y menos velocidad en la recta. También hay que comentar lo que se juegan mañana son muy pocos puntos. En la sprint solo puntúan los 8 primeros y es de un punto el octavo, 10 puntos el que termine en primera posición. Donde hay que clasificar bien es en la clasificación del sábado para conseguir los puntos del domingo.
que ahí son más. Y en esencia, esto no es más que un test para ver por dónde va el coche. Eso es, que puedes tener también ese margen. Y por último, hay que comprobar la comparativa entre Gasly y Colapinto en la SQ1, porque Franco no estaba tan lejos de lo que ha sido una muy buena vuelta de su compañero de equipo Pierre Gasly, que luego ha seguido confirmando llegando hasta la SQ3. Vaya Fí- clasificador que es el piloto francés. Fíjate una cosa muy clara. Colapinto llegaba a la curva uno, salía de la curva uno a 2 décimas por delante y llegaba a la curva 5, media decía por 3 décimas, perdió 3 décimas en la recta Kemel. Y luego llegaba a la curva 15, al inicio de la segunda gran recta, 1 décima y acababa en base stop a unas 2 décimas, o a 3 décimas, es decir, 3 décimas perdidas en Kemmel, otras 2 décimas perdidas en la parte final de esta, Velotti, Blanchimón y demás, 5 décimas. Distancia entre Gasly y Colapinto final de la vuelta, 4 décimas. 4. Ya Y ha sabemos perdido por qué. cinco décimas en recta. Correcto, en recta. No es un tema de que Colapinto esté lejos, ni mucho menos. Colapinto lleva el setup de alta carga, Gasly lleva el setup de baja carga. Alpine, evidentemente, aquí está probando sus coches para ver hasta dónde puede llegar. Y ha demostrado claramente. Primero, el Colapinto está en el tiempo ya de Gasly, es decir, no podemos olvidar de que está haciendo un fin de semana malo porque primer día y está haciendo esto que pierde no por él, sino por el acelerador, y ahí no tiene nada que ver Colapinto, es todo lo que puede hacer el coche. Lo único que puede hacer es esa frenada en la curva 12, pero ya, y luego la parte final de la vuelta, pero ya, y realmente no es un tema de él, sino es un tema de Gasly, y luego el motor setup y lo que busca el equipo. Ha perdido por motor, ha perdido por recta, ha perdido por velocidad en la recta, no hay más. Colapinto está con Gasly. Y lo ha conseguido, ya está ahí. Ocon le costó mucho más. Colapinto en carreras ha hecho lo que Ocon le costó mucho tiempo hacer la pasada temporada, ya lo tiene. Esto es lo que ha sido a nivel de rendimiento la Sprint Qualifying. Ahora vamos a adentrarnos en intentar averiguar lo que puede ocurrir respecto a los neumáticos en este fin de semana, porque la siguiente sesión es la Sprint y veremos si se realiza en seco o se realiza en lluvia. Esperemos que en seco para que sean buenos datos de cara a la carrera del domingo. Y lo que hemos podido comprobar en los entrenamientos libres es que tenemos estos tres tipos de neumáticos este fin de semana. El duro es increíblemente lento y hay una diferencia abismal con el blando y con el medio. Ya de entrada es la primera cosa que necesitamos estudiar, cómo de lento es el duro y el duro es muy lento. Eso es lo que es muy lento. El medio se comporta mejor hasta la vuelta 11 y el blando en carrera, olvídate. Entonces, tenemos dos situaciones que van a ser a qué quieres perder. Por un lado, para el sprint es muy obvio. Para el sprint vas a utilizar el medio, una tanda y adiós, porque llegas fácil a la vuelta 15, el blando se te va a ir a la vuelta 6 y a la que empieza a trabajar el duro será la vuelta 25. Y son 15 vueltas. Entonces no hay más. En la carrera principal, tal cual está esto, lo lógico va a ser utilizar dos tandas, dos paradas, tres tandas, con un blando que tienes que llevar sí o sí hasta la vuelta 8 y desde ahí a intentar hacer como puedas alrededor de unas 18 vueltas en el medio. Por eso va a ser importante estudiar cómo acaba el medio de la carrera. Pero la diferencia con el duro es tan lejana, está tan mal el duro, que intentar una parada tal cual ha demostrado hoy es básicamente suicidarte. Porque no es un C2, es un C1. Y un C1 aquí le falta mucho grip a baja velocidad. Entonces sí, te puede hacer la carrera si quieres, pero los tiempos que te va a hacer no son ni comparados con el medio. Y a pesar de que son 44 vueltas, el medio es más rápido. O Lo sea hablamos que ayer, necesitamos ese delta y lo tenemos ya. mañana lo terminaremos de comprobar si la sprint es en condiciones de seco, ese comportamiento del medio durante esas 15 vueltas, ver cómo acaba esa prueba para terminar de definir la estrategia del domingo. Esto es lo que ha sido la primera jornada del Gran Premio de Bélgica, donde Aston Martin comenzó ilusionando bastante, demostrando que en condiciones de seco, con el mismo neumático y si aciertan con el setup, pueden estar en la Q3, incluso con sus dos pilotos, o al menos eso habían mostrado en los entrenamientos libres. Un error
en cuanto a la elección del setup para la Sprint Qualifying les ha dejado fuera de estar entre los 10 primeros. El claro ganador entre los pilotos hispanohablantes ha sido Carlos Sainz, como hemos dicho. Gran oportunidad mañana de sumar puntos con el Williams. Y Franco Colapinto, que es que despista más el resultado de lo que realmente está haciendo. Dos setups diferentes por parte de Alpine y claramente uno de esos setups ha sido el ganador, que ha sido el de Pierre Gasly. Más luego toda la experiencia que tiene una vuelta y el rendimiento que tiene Gasly a una vuelta, que es seguramente el mejor clasificador que hay en la parrilla, con el peor coche que hay. Por eso está haciendo lo que hizo en Silverstone, por eso ha completado otra gran sesión aquí y lo que le queda por completar. O sea, que realmente es lo Eso que es, hay. porque es la primera jornada y ya hemos visto en otros fines de semana que sesión tras sesión Franco Colapinto va dando pasos adelante, adaptándose, entendiendo mejor el Alpine. Por lo tanto, mañana veremos si da unos pasos adelante para la clasificación, para lo que va a ser una carrera complicada en el caso de Alpine, por lo que estábamos diciendo, no tienen motor y por lo tanto no pueden ir con configuraciones que generen algo más de carga que sus rivales. Dejadnos en comentarios lo que creéis que puede pasar este fin de semana, quién se va a llevar mañana la Sprint Qualifying, si creéis que va a llover o no, quién puede pescar en río revuelto y ya sabéis, dadle al like, suscribiros y no os olvidéis que aquí en Data Performance F1 os traeremos toda la información que manejan los ingenieros y os la explicaremos para todos vosotros.